Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 18 al 23. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todos les pertenecen a ustedes: Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 23 y el responsorio es: el Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe y todos los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no juró en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Este es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido.
Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Pablo, en esta primera lectura de la primera carta a los Corintios, vuelve al tema que ya he mencionado antes, la distinción entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que viene de Dios. También, hacia el final de la lectura, regresará al tema de las divisiones que hay en esta comunidad de Corinto, y a las cuales, que fue uno de los motivos principales por cual Pablo decide escribir esta carta a los Corintios, él estando en la comunidad de Éfeso, desde donde envía esta carta. Dice: hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Hay que aclarar aquí que Pablo no está diciendo de que seamos ignorantes o de que no busquemos formarnos intelectualmente. No hace esto. No es esto a lo que él se refiere. Se está refiriendo a la distinción entre la sabiduría del mundo, que se enfoca en ir en busca, por ejemplo, del materialismo, de los placeres, de el poder, en torno a cual después construye su vida. En distinción, los valores del reino es la relación de Dios, una nueva forma de ser y de vivir, que tiene como valores principales el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. Así que son valores muy diferentes a lo que el mundo valora. Y particularmente dirigiéndose a los hermanos de Corinto, que en su mayoría eran griegos, y teniendo en cuenta la tradición filosófica, el orgullo que era de la cultura griega, ¿no? de la sabiduría de sus filósofos, y de cómo se orgullecían de esto que era parte de su tradición, y que por tanto se veían a sí mismos como un pueblo, una cultura muy sabia, pero que en el fondo los valores de esta sabiduría pues no se acercaban a los valores del reino que Dios en Jesucristo ha anunciado. Por eso Pablo llama la sabiduría del mundo o del hombre una locura, puesto que está formada y construida en torno al materialismo, a los placeres y todo aquello que el hombre crea y construye, y no en relación o en torno al Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Dice Pablo: porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. Aquí está citando al libro de Job, capítulo 5, versículos 12 al 13. Y después continúa con otra cita del Salmo 94. También dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así que en esta comparación entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que viene de Dios, lo que está en juego son los valores que definen a la persona, si es el materialismo, el placer, el poder, o es nuestra relación con Dios. Los valores del reino, el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Así pues, dice Pablo, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Aquí Pablo está regresando al tema de las divisiones internas de la comunidad de Corinto, que unos dicen que pertenecen a Pablo, otros que pertenecen a Apolos, otros que pertenecen a Pedro. Y aquí Pablo les quiere aclarecer de que ellos, los líderes, incluyéndose Pablo a sí mismo,
son los que les pertenecen a ellos, a la comunidad de Corinto, por su función de servidores del reino, servidores de la palabra de Dios, servidores de los misterios que por la gracia de Dios se les revela para que lo puedan comunicar, para que lo puedan compartir con aquellos que también son atraídos a Dios por medio del Evangelio. Así que aquí nuevamente Pablo está regresando a ese punto crítico que busca corregir en la comunidad las divisiones internas que han desplazado a Cristo del centro y han puesto a sus diferentes líderes con quienes se identifican, ¿no? En los partidismos de Pablo, de Apolo, de Pedro. Y dice Pablo: así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todos les pertenecen a ustedes, nuevamente en función del servicio que como líder tienen que llevar a cabo. O sea, el liderazgo dentro de la iglesia está en función del servicio. Los miembros, o sea, la iglesia, los laicos, no están para servir a los líderes están para servir a los laicos. Pero también así, dirá hacia el final de este verso algo muy interesante, ¿no? De que aunque digamos eso, que los líderes están para servir a los laicos, después de que a los laicos tampoco se les suba a la cabeza esto de que están aquí para servirnos, porque ahora Pablo les recordará que también la iglesia, particularmente la mayoría de la iglesia, que son los laicos, pues también pertenecen a Cristo como Cristo pertenece a Dios. Dice: el mundo y la vida y la muerte, lo presente y futuro les pertenecen a ustedes. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios, ¿no? Así que aquí Pablo pone muy claro de cómo hemos de entender nuestra identidad como miembros de la iglesia, como miembros o ciudadanos del reino de Dios. De que somos llamados ante todo a la unidad. Y de que todo liderazgo está en función del servicio del reino de Dios. Y que también los que son la mayoría, la membresía de la iglesia o de la comunidad del reino, pues también tienen como centro a Cristo. Y no simplemente son las interpretaciones personales de lo que más les guste o lo que no les guste. Aún en la iglesia vemos este problema, ¿no? De que, por ejemplo, hoy en día algunos pues se identifican más con el previo Papa, Benedicto XVI, si su tendencia es más conservadora. Otros se identifican más con nuestro Papa Francisco, si nuestra tendencia es más progresista. Y hay otros que pueden tener otras identificaciones con ciertos personajes dentro de la iglesia, ¿no? Y cuando nos refugiamos en ciertos líderes con quienes resonamos en cuestión ya sea de teología o de política o de forma de entender a Cristo, pues perdemos de vista de que Cristo es el centro de nuestra iglesia y que no podemos simplemente decir yo estoy con el Papa Francisco, yo estoy con el Papa Benedicto o yo estoy con el Segundo Concilio Vaticano, yo estoy con las ideas previas al Segundo Concilio Vaticano, ¿no? Y cada quien después nos aferramos a nuestra forma de pensar y no nos dejamos cuestionar, ¿no? Si realmente lo que creemos o cómo entendemos tanto a Cristo, su palabra o la iglesia, si coincide según a lo que Dios en Jesucristo nos llama. Si Cristo no es el centro de nuestras vidas, entonces algo terriblemente está fallando, ¿no? Y yo creo que sí hay interpretaciones legítimas de a qué es lo que Dios en Cristo nos llama hoy en día. Y para esto se requiere cierto discernimiento según el tiempo que estamos viviendo y a lo que Dios nos llama para responder a las necesidades del tiempo histórico que estamos viviendo. Pero no confundamos esto con reemplazar a Cristo del centro. Porque nadie, ninguna persona, ningún líder, ningún papa, ningún sacerdote, ningún obispo va a tener una noción única y singular que defina el misterio de Cristo. A última es
en la comunidad donde Cristo reina, donde Cristo se hace presente en la iglesia, ¿no? Y es por eso que es el llamado a ser comunidad, a entrar en hermandad donde Cristo mismo nos forza a tener que convivir, a tener que hacer comunidad unos con otros para poder en realidad poner en práctica el amor, la compasión, la misericordia, la justicia. Y no pretender simplemente que con mis ideas, con mi forma de pensar, ¿no? Y es aquí donde muchos de nosotros a veces nos echamos hacia atrás cuando vemos de que esto es un dolor de cabeza, es muy difícil porque me está forzando a tener que convivir con aquellos que me caen mal aún dentro de la iglesia, ¿no? Pero es precisamente a esto a lo cual somos llamados y que a veces no nos gusta porque no pensamos igual. Pero cuando nos refugiamos en nuestro recinto o en cierta personalidad o en cierto líder y nos olvidamos de que el centro de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, debe de ser Cristo, pues entonces ahí cada quien nos agarramos de lo que nos gusta y rechazamos lo que no nos gusta. A últimas tenemos que tener la humildad de dejarnos cuestionar y dejar el espacio o la puerta abierta para que el diálogo, la posibilidad de un dialogar continuo exista y no simplemente cerrar la puerta a lo mío para excluir aquello que no me gusta. Cristo debe de ser siempre el centro de nuestras vidas, de nuestra comunidad, y es Cristo quien tiene que forzarnos y tiene que cuestionarnos cuando pretendemos que la forma en que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que a mí no me gusta, es lo que Cristo, es lo que es Cristo o lo que es la iglesia. Yo creo que para esto se requiere un gran sentido de sinceridad y humildad para poder responder al llamado del Cristo que siempre constantemente viene a nosotros y que constantemente nos reta para poder responder a su presencia, a su llamado, según las necesidades que estamos viviendo en nuestra historia. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que encontramos aquí el primer llamado de los discípulos según esta versión de Lucas. Dice, en aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret. Es interesante, este lago tiene diferentes nombres según el Evangelio que leamos. Aquí en Lucas le llama el lago de Genesaret. En los Evangelios de Marcos y Mateo, este lago de Genesaret se le llama Mar de Galilea. En el Evangelio de Juan se le llama Mar de Tiberias. Es el mismo lago, es el mismo mar, pero con diferentes nombres. Y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Así que aquí podemos imaginar que Jesús, caminando por la orilla del lago de Genesaret, va seguido por una cantidad inmensa de personas que lo agolpan, o sea, que casi lo pisan. Y Jesús, caminando a la orilla del agua, ya casi anda con los pies en el agua. Y llega a este lugar donde están dos barcas. Una de ellas es la de Pedro, que es muy probable que también su hermano Andrés esté con él, porque los dos eran pescadores. Y aunque no menciona a Andrés, el Evangelio sí menciona, describe a Pedro que está pescando junto con otros. Después está la otra barca de dos hermanos, de Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, que también son compañeros de pesca de Pedro y Andrés. Así que esta es la escena, Jesús caminando por la orilla, una multitud lo sigue y lo agolpea, y Jesús, muy dueño de la situación, sin pedir permiso, se sube en la barca de Simón Pedro y le pide que se aleje un poco. Se sienta en la barca y desde la barca, sentado, que es la posición del maestro cuando enseña, desde ahí predica a la gente y la gente a la orilla.
Y es lo que ahora la escena nos describe. Dice, Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. No hay ninguna noción de que Jesús haya pedido permiso o se haya invitado, solo simplemente se sube y con cierta autoridad pues le pide a Pedro, a Simón Pedro, que se aleje un poco para que de ahí desde la barca él sentado pueda predicar a la multitud que está en torno a él. Y ahora viene la descripción de lo que pasa después. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Aquí un detalle bellísimo, Jesús es agradecido, ¿no? Que aunque en ciertas maneras impuso a Simón Pedro este favor de que le permitiera utilizar su barca para desde ahí predicar a la multitud que lo seguía, ahora Jesús le recompensa ese favor, ¿no? Quizás Simón Pedro no lo esperaba, pero igualmente Jesús le corresponde su generosidad de permitirle utilizar su barca. Y ahora viene la reacción de Simón Pedro, que es muy interesante. Simón le replicó, Maestro, hemos trabajado, aquí Pedro utiliza el plural, hemos trabajado, y con esto nos da la idea de que Pedro no está solo en la barca, que es muy probable que está también Andrés, su hermano, junto con él en la barca. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Yo cuando leo este evangelio, lo primero que me entra en la cabeza es lo siguiente, ¿no? Me imagino a Pedro escuchando las palabras de Jesús, un hombre que no lo conoce, quizás ha escuchado acerca de él, de su forma de predicar, quizás ha escuchado acerca de algunos milagros, sanaciones que ha hecho, ¿no? Y cuando Jesús le dice, lleva la barca mar adentro y echen sus redes, ¿no? Pedro debe haber pensado con cierta arrogancia y desdeño, ¿no? Otro que me viene a decir cómo hacer mi trabajo, ¿no? Predicador, preocúpase de lo suyo, que yo me preocuparé de lo mío, ¿no? Es como yo pienso que Pedro recibió estas palabras de Jesús, ¿no? Otro que me viene a enseñar cómo hacer mi trabajo. Ya hemos trabajado toda la noche. Yo pienso que estas palabras Pedro las dijo entre los dientes, ¿no? Pero le respondió a Jesús quizás con ironía, quizás con arrogancia, de que, pero confiado en tu palabra, echaré las redes, ¿no? Y así lo hizo. Cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Así que una pesca milagrosa. Y a esta pesca milagrosa, pues después vendrá la reacción tanto de Pedro como de los otros compañeros de él. Aquí la barca representa a la iglesia. En los evangelios, la barca siempre es un símbolo de la iglesia. Por ejemplo, la barca, cuando es batida en medio del lago por vientos, también es el símbolo de la iglesia en medio del mundo, abatida por la violencia, abatidas por la persecución, ¿no? Pero que cuando Cristo está presente, está en la barca, o sea, está en la iglesia, pues trae la paz y aquí trae la abundancia de la pesca, ¿no? Que es Cristo quien hace posible la abundancia de esta pesca. Y esta pesca abundante, pues es un símbolo de lo que la iglesia será después, de que por Cristo y en Cristo atraerá al mundo para que también lleguen a conocer al Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo. Y esta es parte de la vocación fundamental de la iglesia: ser instrumento, ser sacramento para el mundo, para que otros puedan también llegar a conocer a Dios y ser parte del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Ahora viene la reacción
de Pedro y de los otros compañeros de pesca. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Así que aquí la arrogancia y el desdeño de Pedro lo traiciona, ¿no? Y aquí lo que vemos en la reacción de Pedro viene siendo la experiencia clásica del encuentro con Dios. Que cuando se lleva a cabo este encuentro genuino con Dios, lo primero que se nos revela es nuestra realidad de lo lejos del pecado en cual vivimos, de la ceguez, de la muerte en vida que estamos viviendo. Es como si Dios nos pusiera un espejo enfrente de nosotros para poder ver quizás por primera vez las circunstancias de nuestras vidas alejados de Dios. Y es esto lo que Simón Pedro aquí describe. Dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. En presencia del Señor, en presencia de ese espejo que Dios pone enfrente de él, se da cuenta de su estado y necesidad de ser sanado, de ser salvado, de ser rescatado de sí mismo. Repito, esta es la experiencia clásica de la experiencia de la conversión, la experiencia del encuentro con el Dios vivo, ¿no? Que es lo primero que se nos da. Nuestra necesidad de ser rescatado de nuestro propio pecado, de nuestra propia necesidad de ser sanado, para así poder después responder hacia donde Dios nos llama. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan. Aquí ya mencionan a los otros dos hermanos, ¿no? Aquí este es un tema también, un detalle muy interesante, ¿no? De que Jesús, el movimiento de que Jesús comienza, es el movimiento del reino, en realidad crece entre familias. Su primo Juan Bautista, ¿no? Fue quien lo identificó, quien lo introdujo para que otros lo reconocieran. Y después ahora tenemos un par de hermanos, Pedro y Andrés. Y después otro par de hermanos, Juan y Santiago, hijo de Zebedeo. Así que este movimiento que Jesús inicia empieza entre familia, empieza entre gente, muchos de ellos parientes y gente conocida de su mismo pueblo, ¿no? Y esto es un detalle muy interesante, de que no fue simplemente extraños. Ya más adelante, pues, el reino de Dios atraerá a diferentes pueblos, de diferentes culturas, pero el principio de este movimiento cristiano, pues, prácticamente empieza entre familia. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, que es la experiencia clásica cuando estamos ante la presencia de Dios, cuando se nos descubre nuestro pecado, nuestra necesidad de ser sanado, de ser salvado, ¿no? Temor de qué? Temor de que sabemos de que no somos suficientes por nuestras propias capacidades, o nuestro pecado mismo nos hace ver el gran vacío o la oscuridad en la cual vivimos. Y esto, pues, nos causa miedo y temor de haber sido descubiertos, de que Dios nos ponga en claro quiénes somos. Pero Dios no viene a nosotros para avergonzarnos, no viene a nosotros para apuntarnos, no viene a nosotros para humillarnos, viene para salvarnos, ¿no? Y por eso Jesús le dice a Simón Pedro: no temas, Pedro. O sea, quizás Simón Pedro se siente avergonzado y se siente de que no es digno de que esté ante la presencia de este hombre que quizás él ya ha escuchado acerca de él, y que esta pesca milagrosa le ha hecho ver pues su estado de pecado, su estado de que no es digno de su presencia, estar ante la presencia de este hombre. Pero Dios ve más allá de nuestras debilidades, Dios ve más allá de lo que somos. Dios ve el potencial que hay en nosotros cuando nos dejamos transformar, cuando nos dejamos formar
por aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene, en amor nos llama. Por eso Jesús le dice a Simón Pedro: Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y ahora viene la respuesta radical, que esto es clásico del Evangelio de Lucas. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Así que aquí hay una reorganización de prioridades en las vidas de Pedro, de Andrés, de Juan y de Santiago. Desde ese día en adelante, ahora ya la primacidad será de seguir a Jesucristo, de dejarse formar por Él para después ser enviados. Y será una trayectoria no fácil, como lo conocemos todos en nuestras propias vidas, ¿no? De cómo respondemos a este llamado que Dios también nos ha hecho a nosotros. De que caeremos, de que tropezaremos, pero que nos levantaremos, nos despolviaremos y seguiremos todavía tras aquel que nos llama, ¿no? Y la trayectoria de estos primeros discípulos y también discípulas que ya más adelante se mencionarán, por ejemplo, María Magdalena, que era una de las mujeres que acompañaba a Jesús y que también contribuía económicamente para este ministerio público de Jesús y sus compañeros discípulos. Así que aquí esta es la primera llamada de Jesús a sus primeros discípulos, en la cual también nosotros nos podemos ver, ya seas laico, ya seas casado, ya seas sacerdote o religioso o religiosa, ¿no? Jesús aquí no se está dirigiendo a monjas ni a curas, está dirigiendo a hombres y mujeres que están dispuestos a escuchar la buena nueva, a dejarse atraer por el reino y comprometer sus vidas a esta nueva forma de ser según lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la